El 15 de septiembre de 1916 hizo su primera aparición el tanque en el frente Somme. Un soldado canadiense describió en su diario: un gigantesco objeto gris surgió y muy lentamente, se arrastró hacia adelante. Era un tanque. Fue en esta Primera Guerra Mundial cuando se desarrolló esta nueva arma de guerra capaz de romper las líneas enemigas y de atemorizar al enemigo con su sola presencia. La historia ya la conocen. Ahora vamos a vivirla. Bienvenidos a Wargame Review. En el año 2015, la editorial británica Plastic Soldier Company Games publicó el juego básico The Great War, un wargame de miniaturas para 2 jugadores a partir de 8 años de edad, con una duración estimada de partida de 45-90 minutos dependiendo del escenario elegido. Este juego suponía la última adaptación del sistema Command and Colors de Richard Borg a la Primera Guerra Mundial, centrando su atención en ciertas batallas de la guerra de trincheras y utilizando para ello figuras que representan unidades de infantería, especialistas granaderos, ametralladoras, morteros y marcadores de artillería de reserva. Durante su publicación, se anunció la intención de diseñar futuras expansiones que desarrollarían aspectos como los inicios de la guerra, el frente oriental, tanques, aeroplanos, otros ejércitos nacionales y más figuras de personal especialista, añadiendo así más riqueza y mejorando la experiencia de este juego sobre la Gran Guerra. Ahora, aquí tenemos una de esas expansiones anunciadas, la expansión Tank, la cual se centra en batallas de la Primera Guerra Mundial en la que estaban involucrados los tanques. Aquí podéis ver la estética que va a traer la caja, una caja que tiene unas medidas de 34 por 26,5 por 7,5 de ancho. Aquí veis la estética que va a tener, el grosor de la caja. Y por la trasera podéis ver una descripción de todos los componentes que trae este juego, ejemplo de las miniaturas que trae, así como una descripción de la edad, número de jugadores y tiempo de juego. Lo primero que vemos es un libro de reglas. En el libro de reglas se incluyen no solamente las reglas, sino también los diferentes escenarios que van a venir para esta expansión Tank. Una introducción, el contenido, los componentes, aquí más losetas de terreno, terrenos de fortificados, posiciones fortificadas, puentes dañados, puentes destruidos, marcadores para los diferentes tanques, para indicar la capacidad que tienen para resistir los diferentes daños, tanques atascados, tanques abandonados, marcadores para tanques capturados, las figuras de los diferentes tanques, objetivo del juego, y aquí viene ya la colocación inicial y una descripción de cómo se van a colocar las diferentes unidades cuando se quiera jugar un determinado escenario. La secuencia del turno para los tanques, apuntando a los tanques y confirmando que se ha realizado un impacto en un tanque. Y aquí vemos ya las especificaciones de los diferentes tipos de tanques que van a incluirse en esta expansión para The Great War. El Mark IV Male, el Mark IV
Female y el tanque alemán A7V. Igualmente, por ser los primeros que se desplegaron en el combate en septiembre de 1916, se describe la posibilidad de que algunas de estas figuras sean tratadas como el tanque Mark I, Male y Female. Por otra parte, en el propio reglamento ya se hace referencia a que existe una pequeña expansión de esta expansión de Great War, que es Whipped Tanks, que incluye 3 tanques que tienen esta estética que estáis viendo ahora mismo en imágenes, con unas características concretas, y son una cajita con 3 tanques, como os digo, que sirven para aumentar el número de figuras, de miniaturas que podemos añadir a este juego. Por otra parte, el libro de reglas también hace referencia, si bien en el juego básico hablaba de artillería de reserva mediante una serie de counters, aquí ya incluye figuras de artillería sobre el terreno. Aclaraciones sobre las reglas, las medallas, cómo se van consiguiendo y luego los diferentes efectos que van a tener el terreno. Y a partir de aquí empezamos ya con los escenarios. Escenarios que, como veis, existen 2 escenarios introductorios que no corresponden con ninguna circunstancia histórica, mientras que empezamos con el escenario, el tercer escenario, como no podía ser de otra forma, el Somme, 15 de septiembre de 1916, cuando apareció por primera vez en el campo de combate un tanque. Y luego, como veis, tenemos en esta expansión una gran cantidad de escenarios muy diferentes para poder introducir estos tanques en las diferentes batallas. Escenario número 36, número 38 y escenario 40. También tenemos unas hojas de ayuda que hacen referencia a la descripción de las diferentes miniaturas que se incluyen en esta expansión, así como los diferentes tipos de terrenos nuevos que se añaden con esta expansión. Una hoja de ayuda para cada jugador. Tenemos, como decíamos, losetas de terrenos, tenemos los puentes, tenemos los tanques abandonados. Por la trasera tenemos el tanque destruido y los puentes destruidos, así como los marcadores para los diferentes tanques. Nuevos edificios, posiciones fortificadas, más marcadores de trinchera, de alambradas, una tercera plancha que añade todavía más counters y más hexágonos para los diferentes escenarios y una cuarta plancha. A continuación veis la disposición que van a tener las diferentes figuras. Como veis, vienen con una pequeña espuma para proteger las diferentes miniaturas que se van a incluir. Como os decía, son 2 miniaturas del tanque británico Mark IV Male, 2 miniaturas del tanque británico Mark IV Female y 2 miniaturas para el tanque alemán A7V. Y en la expansión tendremos los 3 tanques Whipped Tank. Por otra parte, tendremos también aquí para cortar y pegar
las diferentes unidades, en este caso de artillería alemana. Corresponden con 2 unidades de artillería alemana, cada una compuesta por una pieza de artillería y por 4 miembros. Y esto es todo lo que contiene la expansión Tank para el juego básico The Great War. Espero que les haya gustado. Para más información visiten www.commandandcolors.net/The Great War, donde podrán acceder a hojas de ayuda, nuevos escenarios, noticias, foros, etc. No olviden suscribirse al canal de YouTube para estar al día de todo el contenido publicado en el canal. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Google+ e Instagram.